Damos inicio formalmente a la parte de la grabación y ya hecho como la presentación de los objetivos del taller, vamos a continuar y ya directamente arrancar, ¿sí? Así que bueno, cuando hablamos de lo que es la parte de, ¿no? De que esto de qué es ser espiritual de alguna manera, ¿no? Eh, por ahí por lo que uno puede conocer de filosofías más comunes que uno ve del budismo, del hinduismo, otras cosas, a veces tiene como esta cuestión de llegar a la iluminación, ¿no? De estar como esta completa paz, esta completa armonía, o de alguna manera estar como en este estado de meditación donde yo puedo llegar a un estado de conciencia súper elevado a través de la meditación solamente, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más o menos de esto de qué es ser espiritual objetivamente, ¿no? Poniendo un poco en base a estos términos, qué es espiritual para mí, o sea, porque cada uno va a encontrar como un poco su respuesta y es el objetivo de todo esto de alguna manera. Y también vamos a ver un poquito si se relaciona mucho con esto que uno habla a veces, de que tal vez hay personas acá que vienen con esta impronta ya de mediunidad o trabajos rituales o cartas o este tipo de cuestiones. Después, bueno, como para dar una base así como para esta entradita nomás, ¿no? Podemos decir que es como la cualidad de manifestación del espíritu que uno lleva adentro y que uno es en realidad. Entonces, esta definición podemos decir que, bueno, que es tanto objetivo como subjetivo por igual, de alguna manera. Entonces, ahora vamos a ir viendo un poco qué nos queremos referir con este tipo de cuestiones. Así que, bueno, si nosotros nos vamos como, bueno, arrancando un poquito por la parte de la mente más humana, ¿no? De esto de, si espiritual hace la referencia al espíritu, ¿no? Que entonces, bueno, vamos a ver qué es el espíritu un poco de esto. Entonces, si buscamos como una definición ahí medio semántica, como para buscar algo más allegado a lo que la mente puede comprender simplemente, ¿no? Podemos decir que, bueno, como este vigor natural o esto que nos motiva de alguna manera, ¿sí? Por eso decimos, bueno, esto es como la definición que aparece de espíritu en el diccionario. Pero ahora vamos a entender por nuestras palabras, ¿sí? A ver qué es realmente el espíritu para nosotros o qué es lo que puede llegar a representar de alguna manera. Entonces podemos determinar de alguna manera que es como esta energía que nos impulsa a experimentar la vida, ¿no? Que nos inspira de alguna manera y que es una chispa, podemos decir, ¿no? Para llegar a toda esta experiencia terrenal, a esta encarnación que nosotros vamos teniendo. Entonces, vamos a ir viendo como a poquito que, bueno, que este espíritu, que esta chispa inspiradora, como por ahí me gusta llamarlo, ustedes pueden ponerle la palabra que más les guste, es un fractal de la conciencia suprema o de este universo que hay, ¿no? Que nosotros algunos lo llamamos Dios, creador, fuente, origen, el uno, como ustedes quieran llamarlo de alguna manera, es completamente válido, según sus creencias o según la manera que lo hayan aprendido, por supuesto. Entonces, vamos a partir también un poquito de esa conceptualización de la fuente creadora, ¿no? Yo acá lo titulo como fuente creadora, ustedes, insisto, pónganle el nombre que a ustedes más les guste y con el que se sientan cómodos. Entonces, cuando hablamos de esta fuente creadora, que bueno, ahí tenemos como esos nombres, como para entender, y esto va apuntando, ¿no? A lo que quiero llegar, que es a nosotros y nuestra conciencia en el momento que nosotros estamos ahora parados. Entonces, primero de esta fuente, hay una fuente que es lo suprema y la creadora es la que tiene ese pulso. Ese pulso, sí, tiene como un latido del corazón de energía que va pulsando esta vibración del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Esta fuente dice, bueno, yo quiero experimentar todo lo que hay, todo lo que pueda haber, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? A medida que se va expandiendo la vibración de esta fuente, es tan grande, es tan potente, que en las dimensiones ya inferiores que se van creando, esas dimensiones no pueden tolerar ese pulso tan fuerte, tan alto y tan grande. Entonces, ¿qué es lo que hace la fuente? Empieza a dividirse en fractales. Dice, bueno, yo tal vez no lo puedo experimentar desde el lleno, siendo la singularidad, pero ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un fragmento de mí, que este puede estar apto en esas dimensiones inferiores, y va de alguna manera fractalizándose y dividiéndose, ¿sí? Para que nosotros podamos, para que esa fuente en realidad, que también somos nosotros, pueda ir experimentando a través de estas dimensiones inferiores. Entonces, va en principio creando lo que se conoce por ahí, o yo le llamo de alguna manera devas, que son como los regentes de
de estas dimensiones más altas, después se crean lo que se llaman las mónadas, después de las mónadas van partiendo lo que se llaman las almas, ¿sí? Que bueno, ya todos más o menos conocemos un poco de ese concepto, y a veces, eventualmente, las almas también se pueden partir en fractales, ¿sí? Entonces, esto es como para que tengamos un esquemita ahí rápido, ¿no? Y para entender de cuando hablemos de que todos somos uno o que venimos de lo mismo o que estamos todos conectados, yo acá les puse la imagen de este árbol que representaría, bueno, la fuente como la raíz, como el tronco de todo esto que es, y después cómo se va dividiendo, ¿no? En cada una de las ramas, de las ramificaciones, de las hojas, hasta podríamos decir que, bueno, nosotros llegamos al punto donde somos las hojas, ¿no? De alguna manera. Y que experimentamos cosas que por ahí el tronco no puede experimentar, ¿no? Como ser, por ahí la hoja puede llegar a absorber la luz del sol de cierta manera, o experimentar el movimiento del viento de una manera que por ahí el tronco no podría, ¿sí? Porque, volvemos un poquito para atrás, como les comentaba, si esta fuerza ingresa tan de lleno en las dimensiones más inferiores, el voltaje es tan alto como que lo revienta, lo destruye, no lo puede tolerar esta dimensión. Entonces va haciendo como esas adaptaciones, ¿sí? Esas divisiones de alguna manera. Entonces pasamos como a la última parte ahí un poquito de lo que es un poquito de esta teoría breve como para que todos hablemos la misma terminología, ¿no? Y después ya avanzamos un poco más a esta explicación un poco más desarrollada o más coloquial, si se quiere. En base a esto también tenemos que entender que todos tenemos distintos cuerpos, ¿sí? No solamente el cuerpo físico, sino que también tenemos otros cuerpos sutiles que van más allá de lo que se llama cuerpo químico, se le llama, porque en realidad también hay otros cuerpos que son materia, como por ejemplo el éter, solamente que es materia más sutil, y que nosotros con los sentidos humanos simplemente no los podemos llegar a percibir. Entonces, siendo de estos cuerpos los más conocidos, por ejemplo, tenemos el cuerpo, bueno, el físico, el energético, que también se le llama etérico, emocional y el mental. También esto lo que nos permite es poder interactuar de diversas maneras con distintas experiencias, ¿no? Así como nosotros por ahí tenemos los ojos que perciben ciertas vibraciones a través de cierto sentido y lo traduce como, bueno, el color, como las formas que vemos y todo, o el tacto como el calor, el frío, etcétera. Los distintos cuerpos van percibiendo y van almacenando distintos tipos de experiencias. Entonces, todas las experiencias que el alma considere que necesita experimentar a lo largo de su desarrollo, va a abandonar múltiples veces esos cuerpos, ¿sí? O por lo menos la mayoría de ellos, y después los va a volver a regenerar de alguna manera. Llamamos a este proceso la encarnación, ¿no? Que todos conocemos que, bueno, nosotros morimos físicamente, ¿sí? El cuerpo físico después se descompone, retorna al origen de la Tierra, después el resto de los cuerpos va siguiendo su proceso, y el cuerpo espiritual después se va alojando en otro cuerpo para vivir otra experiencia, así tal vez similar porque le faltó pulir alguna experiencia en una encarnación anterior, tal vez muy distinta porque quiere probar con algo distinto, ¿sí? Entonces eso lo va decidiendo nuestra propia alma y nuestro propio espíritu en base a la experiencia que requiera vivir, ¿sí? Y con ayuda de los maestros también y los guías, que ahora vamos a ir viendo un poquito más adelante de qué trata eso. Tengamos en cuenta también que siempre lo que es los nombres de los cuerpos, si ustedes buscan en internet o en distintas corrientes como ser el hinduismo, que por ahí lo llama koyas, o de otras maneras, o dentro de la filosofía budista, que también lo llama de otra manera, de la Ayurveda, hay nomenclaturas distintas y según las escuelas se enseñan con distintos nombres. Hay algunos que inclusive engloban a varios, ¿sí? Pero si ustedes buscan por ahí no van a encontrar como un consenso en la nomenclatura. Pero si ustedes por ahí se buscan las definiciones de qué trata cada cuerpo, van a decir, ah, bueno, pero este cuerpo etérico es lo mismo que es el cuerpo cristal que explica la otra. O por ejemplo, bueno, lo que es el cuerpo, lo que es el aura que explica esta corriente es lo mismo que la sumatoria del cuerpo emocional y mental que explica la otra. Esto por si en algún momento ustedes buscan, o si ustedes mismos ya teniendo experiencia lo reconocen con otro tipo de nombres, ¿no? Y dentro de esto, bueno, de lo que son los cuerpos, más o menos para poner un poquito más ahí en relación con lo que decíamos anteriormente, para dar el salto, bueno, a lo que es esta espiritualidad para cada uno de nosotros, hay un gráfico, bueno, que acá armé yo como para que se entienda y que haya como algo visible, porque a veces también la mente humana necesita como esto de darle una forma o un gráfico o bajarlo un poquito más a tierra, ¿no?
que como decíamos antes, bueno, lo que es la muerte, o llamamos muerte, en realidad es como el proceso de este desacople de los cuerpos que mencionábamos. Y de esto, bueno, se va armando como lo que es el proceso evolutivo, y a medida que va evolucionando el alma, también va ascendiendo en lo que es el plano de conciencia. ¿Por qué? Porque quiere experimentar cosas más altas. O sea, teníamos la fuente al principio de todo, va hasta abajo de todo a través de la experiencia fractalizada, y después va subiendo de a poquito. Entonces, como para hablar un poquito de esta diferencia por ahí, que van a ver que yo llamo terminología el alma y el espíritu por separado, de alguna manera, ¿no? Tenemos acá arriba de todo como esto que es el espíritu, que es la fuente, la creadora, con las dimensiones más altas que son inclusive antimateria, porque es todo energía pura, más electromagnético, más todo de esa manera. Y después tenemos, cuando empieza como a ir descendiendo, fíjense que se va haciendo como este embudo. El embudo representa como que se va achicando de alguna manera para poder calzar esto en estos planos, ¿no? Mientras más alto es, más sutil es y mayor vibración tiene. Mientras más para abajo va, se va densificando y tiene menor vibración, ¿no? Llamamos por ahí esto dimensiones superiores, dimensiones inferiores o de otras maneras. Que como para hacer una analogía podemos decir, bueno, nosotros tenemos vieron un electrodoméstico que a veces requiere un transformador, porque nosotros, bueno, acá en Argentina tenemos 220 volt, y ¿qué pasa? Si yo enchufo algo que es de 110 que vino de afuera con sin un adaptador, revienta, lo quema. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu para poder enlazar todos estos cuerpos? Bueno, ahí es cuando se crea el alma, ¿sí? El alma vendría a ser esta interfaz que empieza a conectar los cuerpos menos sutiles con la chispa esta del espíritu, ¿sí? En los planos más altos de todos ya no hay esta interfaz álmica, ya se rige de otra manera. Pero en los planos que nosotros estamos acostumbrados a tratar y a ver en las distintas filosofías, está lo que es la experiencia álmica. Y esta interfaz del alma es lo que va conectando el cuerpo espiritual con el cuerpo causal, que eso después también viene con la parte de los registros akáshicos, habrán escuchado nombrar alguna vez, y los cuerpos que son menos sutiles, cuerpo físico, energético, emocional, mental, el astral también, sí, es todo parte de esta interfaz del alma, que es la que va como enganchando y desacoplando estas partes de los distintos cuerpos, de alguna manera. Entonces, ya puesto un poquito estos conceptos básicos como para que hablemos la misma terminología, ¿no? A partir de ahora, vamos a avanzar un poquito, entonces, bueno, de darle un poquito de esto de qué es ser espiritual, ¿no? Que uno dice, bueno, yo soy espiritual, o no soy espiritual, o tenemos un amigo en un grupo que dice, no, pero ese es re espiritual, viste, que se dedica a todas esas cosas, ¿no? Y que a veces uno dice, sí, el hippie este, viste, bueno, yo también en mi grupo soy como el hippie de mis amigos, viste, que es el que sale a charlar de las energías y este tipo de cuestiones. Y de hecho hay personas que ahora vamos a ir viendo que no están en nada de este mundo y sin embargo son personas muy espirituales también, ¿sí? Entonces, la definición que yo les quiero presentar o que yo les quiero transmitir y seguramente resonará a muchos es que, bueno, ser espiritual es ser uno mismo, ¿no? Y dejar que esta esencia, que esta chispa, que viene del origen, que es este pedacito de la chispa, este pedacito de Dios que somos nosotros y que uno dice, bueno, llevamos dentro, que es en realidad somos, no es que solamente lo llevamos dentro, ¿no? Se pueda manifestar, ¿sí? Se manifieste sin distorsiones. Entonces ese espíritu se propuso a través de esta alma decir, bueno, yo quiero tener esta experiencia de vida donde, bueno, en esta vida voy a ser maestro, esta vida voy a ser cantante, esta vida me voy a dedicar al arte, esta vida me voy a dedicar a trabajar o a hacer tal cuestiones, cosas, se manifieste sin restricciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero estamos acostumbrados a ver que está como toda esta parte de la meditación, ¿no? De la iluminación, de esto de trascender el ego, ¿no? Que se habla mucho también en todas estas cuestiones relacionado a lo espiritual. Y como bueno, dice, bueno, pero para ser más espiritual tengo que hacer como todas esas cosas, ¿no? Digo, bueno, me tengo que poner a meditar, tengo que hacer yoga, tengo que hacer un montón de cosas y la realidad es que no. ¿Sí? Obviamente esas herramientas nos pueden ayudar y en cada uno colaborarán más o menos o nos aportarán más o menos. Pero bueno, acá paradójicamente la dificultad de esto es que radica en que esto es muy simple, ¿sí? A veces muchos hablan que la espiritualidad es como compleja, hay un montón de cosas y buscar y purgar la mente, y en realidad es súper simple, es yo vine a ser esta persona en el mundo,
lo voy a manifestar, lo voy a dejar ser, voy a hacerlo. Y bueno, que sea simple a veces no implica que sea fácil, ¿no? Son dos cosas distintas que pueden a veces inclusive estar de manera muy opuesta. Ahora sí, como les comentaba, no todo esto como la meditación o cualquier otra práctica siempre nos va a brindar herramientas para transitar el camino y para que nosotros nos encontremos con eso propio que nosotros somos, ¿no? Porque acá lo que radica es esto de que nosotros dejamos de ser quien realmente somos a veces, ¿no? A veces en la vida y a veces desde niños. ¿Por qué? Porque tenemos mandatos sociales, porque tenemos los mandatos familiares, porque tuvimos restricciones, ¿sí? Ya sea porque, no sé, a mí me gustaba cantar o me gustaba bailar y mi papá me decía, ¿qué haces bailando? Eso es de mujeres, ¿viste? Ese tipo de cuestiones. O vos eras una persona que era mucho más perceptiva de las energías y vos de niño por ahí ibas a un lugar y veías que tal persona no te gustaba y le decías, mamá, papá, no me gusta esta persona, pero no porque haya pasado algo, sino simplemente porque la energía te rechazaba, decía, ay, pero otra vez empezabas con esas cosas que sentís. Entonces, ¿qué hace uno? Va reprimiendo, ¿no? Y aparte mismo la sociedad lo va tratando, como decíamos antes, este es el hippie, este es el loco, este es el que nada. Entonces uno, por supervivencia y porque es lo que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, para bien o para mal, y que es lo que va necesitando, así que está bien también de alguna manera, se va acoplando a esto. Entonces ahí es cuando el espíritu se empieza a reprimir, se empieza a tapar y no deja manifestarse correctamente. Entonces todas estas prácticas, estas herramientas, lo que nos ayudan es a ir desarmando, desarticulando un poquito todo esto para que nosotros nos expresemos y vuelva a lo mismo. Es simple, ¿sí? Yo había hecho, por ejemplo, una pregunta en los cartelitos de Instagram y una de las respuestas que más me gustó es que yo puse, ¿qué es ser espiritual? Sí, había varias personas que me decían como, bueno, reconocer el camino de vuelta al origen, o como estar en conexión con lo divino, sí, totalmente. A mí en lo personal, una de las que más me gustó, por ejemplo, fue ser libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno está en libertad, uno está realmente en esta conexión con uno y dice, yo soy yo y vos no vas a poder determinar quién soy, ni qué soy, ni cómo lo hago, entonces tengo la libertad. Obviamente con todas las responsabilidades que conlleve también la vida humana, ¿no? Pero soy libre, puedo ejercer lo que yo vine a hacer este mundo, ¿sí? Entonces, sí, a mí me gusta ser profesor de yoga y quiero dar yoga, o simplemente me gusta el yoga y hago yoga y me gusta, o simplemente me gusta expresar ciertos ideales, ciertas cosas, a mí me gusta la naturaleza, el cuidado de los animales, bueno, voy y expreso sobre eso, no me dejo presionar por el resto o por el qué dirán, ¿no? Que obviamente uno así lo dice, sí, obviamente sí, y cuesta un montón. Bueno, ahora vamos a ir viendo también un poquito de otras cosas que van de la mano con esto, ¿no? Si quieren ir haciendo una pregunta, igual de todos modos pueden ir haciéndolo en el chat, ¿no? Y también con esto llega, bueno, un poco esto, porque a veces nos cuesta tanto, ¿no? Dice, bueno, está bien, es simple y sé lo que hay que hacer. Es como, bueno, ya sé que hay que hacer esto y los mandatos y tengo que ser libre y todo, bueno, pero hay que comer y hay que vivir en sociedad y hay que un montón de cosas, ¿no? Entonces, como para ponerlo en poquitas palabras de alguna manera, esto de que a veces nos cuesta mucho es por lo que, bueno, se llama el drama mental, ¿no? O la identificación con estos cuerpos inferiores. Eh, Obviamente con todo esto que yo voy a indicar, no voy a eximir de que se reconoce que hay que vivir en una sociedad, que tenemos que comer, que tenemos que trabajar, que tenemos un cuerpo físico, que quienes somos padres hay que levantarse a la mañana y llevar en el colegio, y meditar no me va a pagar la nafta del auto para llevar a mi hijo al colegio, ni me va a pagar la factura de luz, ni de gas, ni de nada, ¿no? Eso está clarísimo desde el vamos. Pero también a veces pasa que hay mucho con esta identificación de que somos solo los cuerpos inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me identifico solamente con mi cuerpo físico, para mí la vida es mi cuerpo físico y nada más, ¿sí? Si yo me identifico solamente con mis deseos, que está perfecto tenerlos, pero si yo me identifico solamente con eso, bueno, en cuanto mis deseos se vean anulados, se vean reprimidos o se vea que no puedo lograrlos, empieza una cuestión de que me empiezo a hundir y de un montón de cosas, ¿no? O mismo la mente, que a veces la llaman como la principal traidora, ¿no? De este mundo de la espiritualidad y en realidad tenemos que tratar de usarla como una aliada. ¿Por qué? Porque es una herramienta.
¿sí? Así como todas las herramientas, las podemos usar para hacer daño, o las podemos usar para construir, o las podemos usar para tener una ventaja mecánica, ¿no? En este caso, una ventaja de poder trabajar los procesos de manera más adecuada, o de manera más fácil. Entonces, con eso entendemos que, bueno, que no sos tu cuerpo, ¿sí? Que no sos tu mente, que no sos tus emociones. Sos quien ocupa ese cuerpo humano, sos quien observa esos pensamientos, quien habita esas emociones, porque ese cuerpo, esas emociones, esa mente, es la interfaz que nosotros vamos a usar para experimentar, siendo el espíritu. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner, es como, bueno, nosotros somos el espíritu que está mirando por la cerradura de la puerta, ¿no? Y vemos como todo esto, y bueno, la cerradura es como este alma que nos permite ver del otro lado, pero bueno, no podemos pasar de la puerta completos, pero si una partecita nos permite vislumbrar y ver qué hay del otro lado. Y tiene estos requerimientos, ¿no? Sos el fragmento, ese fractal de esta conciencia, de esta fuente, de este Dios que sos, que no está afuera, que no es un ser que está mirando y haciendo una regencia desde todo arriba de un trono, de todas las cosas. Sos vos sos Dios y sos parte de eso, ¿sí? Y sos a través de todos estos conectores que venís de alguna manera a poder experimentar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces también estamos sumergidos constantemente en el drama del mundo y está bien, porque somos también seres terrenales, ¿sí? Somos seres espirituales viviendo esta experiencia terrenal, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que también a veces tenemos malas experiencias, ¿no? Y a veces eso nos lleva como a decir, bueno, me trae mucho a la presencia de estos cuerpos bajos, a veces llego a generar como lo que se llama una visión de túnel, ¿no? Que decir, bueno, yo tengo problemas con las cuentas, con esto, con el otro, tengo un problema de salud, o mi hijo está mal, o tengo alguien de mi familia, o en mi familia siempre hay mucho ruido, mucha pelea, mucha todo, entonces, ¿qué pasa? Que mi atención se está yendo todo ahí. Se arma como esta visión de túnel, de un embudo, donde yo a veces me cuesta sacar el foco de eso. Y donde va mi foco va mi energía, donde va mi energía es donde pasan las cosas, donde se empiezan a manifestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está bueno también de reconocer esto de que somos más que estos cuerpos? Bueno, por un lado, el miedo a la muerte, ¿no? Que es una de las grandes cosas. Que uno dice, bueno, está bien, me muero y ¿qué pasa después? ¿Sí? No pasa nada, sigue la cosa, ¿sí? Y va a seguir mucho más también. Y si alguno uno dice, bueno, me quiero morir así descanso, bueno, después de la muerte seguramente sigamos laburando, solamente que lo vamos a disfrutar de otra manera. Y también esto bueno, si yo soy una persona muy emocional, ¿no? Y estoy muy avasallado con mis emociones, y bueno, a veces puedo dejar las emociones un poquito de lado, porque no soy solamente esta euforia que me atormenta a veces, o esta depresión que me agarra cada tanto, o esta ansiedad, o estas cuestiones, ¿no? Y tampoco soy mi mente. Entonces, todos estos pensamientos que a veces solemos tener pensamientos intrusivos, ¿no? Decir, bueno, estoy tratando de relajarme y me llega este pensamiento que bueno, porque me peleé con mi hermano, porque mi papá esto, porque lo otro. Bueno, no soy eso. Soy simplemente el que lo observa. Lo dejo estar un ratito porque tiene que estar y después, bueno, no le hago tanto foco a eso. Entonces, ¿qué nos permite eso? Decir, bueno, mm, esto es necesario, pero no es necesario que esté todo el tiempo. Entonces, me puedo liberar, ¿no? En cuanto me puedo liberar un poco de eso, puedo decir, bueno, dejo manifestar lo que yo vine a manifestar de alguna manera. Y ahora decimos, bueno, todo muy lindo con esto de la experiencia, ¿no? Y todas esas cosas, pero hay veces que pasan cosas malas, ¿no? Que nosotros llamamos malas. Entonces, bueno, acoplando con un poquito de esta teoría que digamos de la fuente y lo de arriba, hay que entender que en realidad no existe tal cosa como el mal y como el bien. Disclaimer nuevamente, ¿no? Obviamente que nosotros comprendemos que hay experiencias desagradables y hay situaciones que perdón la expresión y hablando mal y pronto, son una mierda, ¿no? O sea, hay violencia, hay guerras, hay un montón de cosas, hay gente que pasa hambre, hay un montón de injusticias. Y sí, existen. Obviamente uno no por decir, ay, vibro alto y viva la felicidad, esas cosas dejan de existir en el mundo, ¿no? Están. Pero ahora también está bueno como desarticular esto del bien y el mal, porque en los planos superiores no existe esta polaridad del bien y el mal, o de la luz y la sombra, o del derecha e izquierda, como queramos llamarlo, ¿no?
es una experiencia única y que, ¿qué pasa? Que el alma ahí no puede experimentar esto del bien y el mal. Entonces, imaginémonos que estamos miles y miles de años en paz, armonía, felicidad, completación, un punto que dices, che, ¿y ahora qué hacemos? No sé, está todo lindo, bueno, felicidad, y seguimos. Entonces, el alma quiere venir a vivir estas experiencias de alguna manera. Y uno dice, che, loco, pero a mí me piden, me cagaban a palos, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, ¿cómo puede ser que? Bueno, uno desde la comprensión más humana va a decir, sí, la verdad que una porquería, pero es también lo que el alma viene a vivir de alguna manera. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno está también sumergido como en este drama y esta cosa, tiende a veces a sacar el foco de la experiencia que vino a vivir, de los aprendizajes, y queda como metido en ese círculo de, bueno, no tuve bien la experiencia, entonces después el alma quiere volver a vivirla porque no la experimenté, no aprendí la lección, y ahí se empieza a formar lo que algunos conocemos, llamamos como el círculo del karma, ¿no? Que en realidad en las dimensiones superiores no existe, sino que es algo que va acá por abajo, por estas experiencias que nosotros vamos teniendo de alguna manera. Entonces, a veces nosotros podemos considerar ciertas situaciones o ciertas cosas que son extremadamente desagradables y que no van a doler, ¿sí? Como dice la filosofía budista, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces nos podemos ir empezando a parar a través de estas cuestiones y esta generación de conciencia, decir, bueno, a ver, ¿por qué mi alma habrá venido a vivir esto? ¿O cuál es el plan álmico que se propuso? O a veces simplemente, ¿qué nos pasa? Que nosotros desde la mente humana queremos entender, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué esto? Y así sí. ¿Y pero por qué este papá? ¿Y por qué yo elegí esta familia? ¿Y por qué mi hermano todo? ¿Y por qué yo tuve que pasar esto? Y mi vecino le iba re bien, y a mi papá se le fundía la compañía y nos cagamos de hambre. Y bueno, ¿qué pasa? Que a veces nosotros queremos entender. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tratar de aceptar primero, ¿sí? Esto no implica que después no nos podamos enojar, que nos pongamos tristes, todas las cosas, ¿no? Pero empecemos por el trabajo de la aceptación, porque si nosotros venimos a vivir esta experiencia, es como, bueno, es la experiencia, lo observo, ¿no? Lo acepto que esto está ocurriendo, porque me gusta en este momento, ¿no? Está ocurriendo, y no, lo que ya pasó no se puede cambiar, entonces genero la aceptación y a través de eso después empieza a llegar como la resolución. Cuando uno trata de vivir desde la mente humana, volvemos a lo mismo, ¿no? Se trata de identificar con este cuerpo mental de alguna manera. Y si uno va a la parte más espiritual, siempre busca identificarse con el corazón. Podemos decir que el corazón de alguna manera, a mí me gusta llamarlo que es la mente del espíritu, porque el corazón puede percibir un montón de sensaciones, de dimensiones, de emociones y experiencias que la mente no es capaz de razonar. Y el corazón sí, solamente que, bueno, no podemos a veces traducirlo a la mente humana, de alguna manera. Entonces, esto de sentir y de conectar con el corazón a veces nos va a permitir transitar un poco más estas experiencias que consideramos desagradables para después darle lugar a que esa energía que a veces usamos quejándonos o sufriendo un montón de cosas, eh, deja de estar disponible porque la tenemos en eso y después, bueno, pasemos a usar esta energía para usarla en creación, porque nosotros al ser también una parte de Dios, somos co-creadores de la realidad. Y esto ahora lo vamos a ir viendo también un poquito más adelante, ¿no? Y después con eso llega también lo que es la manifestación, que también está muy de moda y que todos conocemos un poquito, ¿no? Pero ¿qué pasa? A medida que nosotros vamos transitando también estas experiencias, vamos teniendo menos experiencias desagradables, porque ya el alma no necesita transitarlas, porque ya aprendimos la lección. Entonces, vamos pudiendo hacer las cosas. Es como cuando uno hace un ejercicio, ya sea físico o cuando hace algún ejercicio, no sé, por ejemplo, bueno, se me viene el ejemplo de matemática, pues yo soy el palo de la programación, ¿no? Y a veces se me viene un poco esto. Pero en el ejercicio físico, a veces cuando uno arranca es como que, bueno, lo resufre, está mal, después al día siguiente tiene el ácido láctico y le duele todo el cuerpo, si no lo hago bien, un montón de cosas. Pero a medida que uno se va acostumbrando, se va aceitando, che, esto está bueno, che, esto me hace sentir bien, che, esto ya no me duele, ¿no? Y puedo ir teniendo otras experiencias más lindas, más agradables y más en conciencia a medida que nosotros vamos generando esta evolución, ¿no? Ahora, como decíamos, ¿no? Bueno, lo importante es como no quedarse estancado ahí en esa cosa. Y después, bueno, viene un poco de esto de lo que se llama, esto que comentábamos, no es la identificación con lo que a veces se llama el bajo ego, ¿sí? Que a veces está, bueno, también el ego, que ya es más yo soy desde la espiritualidad y otro tipo de cuestiones, ¿no? También entender que hay
personas como están demasiado involucradas en esto de la materialidad, de bueno, ay, cuánto sufrimiento. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes seguramente todos tuvimos, o en el trabajo, o algún grupo de amigos, o alguien en la familia, que vieron que está todo el tiempo quejándose, y no, porque a mí me pasa esto, y no, porque ahora lo otro, y porque mi marido, y porque, o por el trabajo, no, porque mi jefe. Toda una queja constante todo el tiempo, y vos decís, che, pará, ¿no te pasa una buena? No puede ser que no te pase una buena, porque, o sea, estadísticamente en algún momento una buena te tiene que pasar y todo el tiempo no te escucho. Más allá de que la persona pueda ser tóxica y quejándose, a lo que voy es cómo esa persona está interpretando la vida de alguna manera, ¿no? Y nosotros por ahí, si parábamos en fin, nos acordamos, che, pero hay cosas buenas que le pasaron y esta persona no las vio. O sea, tal vez sí le pasan estas cosas que son malas, ¿no? Pero también le pasan cosas buenas y siempre el foco está en el otro lado. Entonces, así como tenemos esas personas, también tenemos el otro partido, que es desde desde el fuero de la espiritualidad, si se quiere, que no, hay que vibrar alto, hay que estar todo el tiempo arriba y meditar y ponete un mantra. Te pasó esto, tenés una enfermedad, bueno, es porque estás vibrando bajo. Eso es, chicos, eso es completamente cruel, ¿sí? Yo desde que soy partidario de que sí puede ser, porque energéticamente hay algo con la persona que está llevando que pase eso, uno no le puede decir a la otra persona, estás vibrando bajo, porque no tiene el nivel de conciencia para comprender ciertas cosas, ¿no? Y no como ponerse en este plan bueno, ahora que yo soy un ser espiritual, ¿no? Entonces me deshice del ego o ya lo material no. A mí me ha tocado ciertas situaciones de ver algunos formadores, ciertas cosas que por ahí uno va a un taller a una cosa y le vas a pagar y dice, ah, no, yo plata no toco, déjamelo ahí. ¿Quién sos? ¿Qué te comiste para no tocar el dinero, no? Es como uno dice, eh, claro, o sea, somos seres espirituales viviendo la experiencia terrenal, entonces tenemos que estar enraizados en la tierra. Por esto esta importancia que se habla siempre de los chakras, ¿no? De estar enraizado desde el chakra raíz y conectado con la corona. Hay una frase que a mí me dijeron mis guías una vuelta que es muy linda, que es, eh, no te vayas para el cielo y no te cases con la tierra, ¿sí? Porque la tierra en algún momento la vas a dejar, y no te vayas para el cielo porque vos viniste a estar acá, viniste a estar plantado con los pies en la tierra para vivir esta experiencia y para caminar esta tierra y este mundo, ¿sí? Entonces, esto que nos lleva también a decir, a que bueno, si a veces yo me meto en un camino de espiritualidad, donde a veces por ahí después empieza una práctica como registro, como Reiki, como constelar, como simplemente meditación, o nomás quiero estar más conciencia en mí mismo, y a veces se empiezan a llegar un montón de emociones y un montón de cuestiones que dice, che, no, pero yo ahora estoy metido en la espiritualidad, no puedo permitirme sufrir por esto. Está bien, ¿sí? O sea, hay que transitarlo, hay que dejarlo que pase, que si un día me dan ganas de agarrar y romper todo, bueno, no lastimo a nadie, ¿no? Pero si tengo que sacudir el almohadón, gritar, llorar, lo que sea, está bien tener las experiencias humanas, está bien transitar eso, ¿no? El espíritu vino a transitar eso. Entonces, permitirnos transitar las emociones humanas es algo muy espiritual. Si eso grábenselo porque la experiencia humana es de lo más espiritual que hay, ¿sí? Eh, Entonces, no nos desacoplemos también de esto que es necesario para poder vivir, ¿no? Y a veces uno también empieza como este camino de, bueno, yo ya arranqué mi camino y ahora tengo por ahí, no sé, mi práctica de yoga o conecto más con la naturaleza o lo que sea, y también esto de transitarlo de a poco, que todo esto es elíptico, es una espiral, y si yo, por ejemplo, digo, bueno, para mi bienestar quiero empezar a cambiar hacia una alimentación mejor, ¿no? Más sano, entonces de un día para el otro arranco, dejo toda la carne, me hago vegetariano y dejo las azúcares y todo. Y esto, chicos, requiere un proceso, ¿no? Si ustedes están acá simplemente por curiosidad o porque quieren iniciar un camino o porque ya lo iniciaron y quieren ver cómo encaminarse mejor de esta cuestión de relacionarse con la propia espiritualidad de uno, sepan que es algo que tiene que ser progresivo, ¿sí? Que a veces hay avances, a veces después se retrocede un poquito y después se vuelve a avanzar, y eso está bien, ¿sí? Y de ahí es que nace la autocompasión, la autoaceptación, y decir, bueno, está bien, che, yo soy re espiritual y yo atiendo gente y yo hago activación Kundalini y hago Reiki y trato de guiar al otro,
Y un día me recalenté porque, bueno, porque explotó todo en el trabajo y agarro y, pero bueno, qué sé yo, y grito conmigo mismo. Obviamente no le grito a otro, ¿no? Porque mis emociones las administro yo y yo las descargo de una manera que sé que no va a perjudicar a otro y de manera respetuosa. Sí, obviamente, eso ya es una cuestión de respeto y de gestión emocional. Pero digo, che, bueno, si un día quiero estar mal y quiero estar, bueno, estoy mal, ya está. O sea, no puedes estar todo el tiempo arriba, ¿no? Justamente es esta subida y bajada de la experimentación y que a medida que uno va siendo más consciente, como que eso se va achicando y permite estar más estable. Y es un proceso elíptico, ¿no? O decir, bueno, qué sé yo, si no, tampoco esto de que, bueno, no por no ser vegetariano, por no hacer yoga, por enojarme o porque no estar vibrando alto, soy menos espiritual, ¿no? Decíamos, esta espiritualidad se radica en manifestar lo que yo siento, ¿sí? Eh, si me abro a eso, bueno, hay momentos donde lo pueda más, momentos donde pueda menos, momentos donde lo voy a sentir más, donde voy a estar más conectado, donde no. Eh, y bueno, es todo un proceso que se va haciendo, pero lo lindo es que si bien a veces puede ser un poquito complicado al principio, cada vez se va haciendo más fácil de alguna manera, ¿no? Y también vamos conectando con más gente que tiene, perdón, con gente que nos acompaña y eso es lindo. Y también a veces dentro de las experiencias terrenales podemos hacer encuentros espirituales muy lindos. Yo por ahí me junto con mis amigos a tomar una cerveza o bueno, por ahí un mate, lo que sea, un vino, comer unas pastas, o ir a bailar, ¿no? Y tenemos un encuentro que después deriva en una charla muy linda, que me enriquece, que me hace sentir bien, que me hace realmente estar ahí. Y bueno, yo tomo alcohol, pero no por eso soy menos espiritual, porque lo que ocurrió ahí es que yo compartí una experiencia linda, ¿no? Y esa experiencia me hizo sentir bien, me permite manifestarme a mí, entonces es algo muy sano, ¿sí? Esto porque después van a haber gente que, por ejemplo, cuando hacen una iniciación de Reiki, hay gente que te dice, no puedes comer carne, no puedes tomar alcohol, no puedes un montón de cosas, y a veces por ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Lo mismo que pasa que hay personas que están muy conectadas con la mediunidad, por ejemplo. Desde ya todos somos medium, solamente que algunos lo tenemos más desarrollado, otros no, algunos los ejercemos, otros no. La mediunidad es una cualidad. Entonces hay gente que, por ejemplo, está en contacto con seres encarnados o con energías, ve, escucha, siente, huele, o puede hablar con los guías, con los maestros, con los ángeles, etcétera. Y esa cualidad, por ejemplo, yo conozco gente que a los guías, a los maestros los ve, les habla, y después son personas que están re desconectadas de su espiritualidad. Vos decís, loco, no puede ser que vos estés viendo a tus guías y puedas, te envidio cómo puede ser que vos puedas hablar directamente con ellos así de vuelta y después los ves y están hablando mal de todo el mundo, son completamente narcisistas. También entender que hay personas que dicen, bueno, yo para la espiritualidad tengo que poder percibir, ver ciertas cosas. No, no es necesario, para nada. Y asimismo hay gente que no, que puede tener no sé, al arcángel Gabriel bailándole un malambo al lado y no se da cuenta, y esa persona es súper conectada con su espiritualidad. Así que también incito a esto que, bueno, no se desanimen, que si no tienen ciertas percepciones, que esto conlleva que no puedan conectar con su espiritualidad, o viceversa, que si están muy en otros canales, que se confíen, ¿no? Siempre es como este equilibrio, buscarlo ahí y llevarlo adelante. Así que, bueno, después acá un poquito también de humor, ¿no? Como esto que les comentaba antes. Dice, me liberé del ego y ahora soy mejor que todos ustedes, ¿no? Es como que, bueno, si sos mejor, entonces no te libraste del ego. ¿Por qué? Porque solo el ego puede querer que nos deshagamos del ego, ¿sí? Volvemos a lo mismo, es una interfaz. Y se volvió como esto de moda, no, al ego hay que disolverlo, ya hay que desarticularlo, hay que desarmarlo, yo ya superé mi ego y ahora soy un ser iluminado. Bueno, si tanta luz tenés, no sé, ponete una empresa de luz y subsidiá algo así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque la verdad que tenemos que transitar todo de alguna manera. El ego se integra, el ego se incorpora y se aprende a utilizar. A mí me dijeron una vuelta una frase que es muy linda, el ego es como la ropa, ¿no? Según la situación, nosotros nos vestimos de tal o cual manera. Entonces, si yo necesito comportarme de tal manera, bueno, mi ego reconocido va a estar ahí atrás de eso, pero sabiendo que eso no soy yo, ¿no? Sino que es una manera en la que yo me comunico con este mundo y que puede variar y está bien eso, ¿sí? Y que está bien que esté, porque si no está, es un problemón,
¿sí? O sea, ya tengo como una disociación de la identidad también de alguna manera. Pasando un poquito al tema de lo que es los guías y los maestros que hablábamos antes, ¿no? Como esto de, bueno, a veces el camino arranca como un poco complicado. También tenemos que entender que en todo este proceso de lo que es la espiritualidad, nosotros tenemos compañeros, tanto encarnados, ¿sí? Que a veces todas las personas son nuestros maestros de alguna manera, porque de todos aprendemos algo y todos nos enseñan algo. Así como ustedes por ahí hoy están aprendiendo algo de mí, yo seguramente esté aprendiendo algo de ustedes y viceversa en todos los aspectos, ¿no? Uno puede volverse maestro, pero nunca tiene que dejar de ser aprendiz. Entonces eso también tenerlo en cuenta. Pero esta parte hace más referencia a los guías y los maestros que nos acompañan desde el otro plano, ¿no? Que pueden ser maestros ascendidos, pueden ser familiares de esta vida o de otras vidas que hayamos tenido y que hayan sido familia, ángeles, fractales sálmicos, guardianes. Los fractales sálmicos hace referencia a que nosotros, de esta explicación que les decía, que la fuente se va separando y llega a la mónada, que son como las supraalmas, por decirlo de alguna manera, y después siguen las almas, que se dice que se va dividiendo de a 12 fragmentos, en realidad, porque es un número que tiene una correlación dentro de la geometría sagrada y dentro del esquema matemático del universo sagrado, que después sigue muchas cosas. Por ejemplo, tenemos los 12 signos zodiacales, ¿no? Que son energías arquetípicas, tenemos las 12 notas musicales, que son las 7 principales, más sus sostenidos, etc. Entonces, esto se replica en un montón de cosas. Y las almas a veces se llegan a dividir, se dice, entre 12 y 144, que sería 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos fractales del alma que hay, a veces también son nuestros guías. Son una parte de nosotros, ¿sí? Desde otro punto de conciencia. Seguimos siendo nosotros, pero desde otro punto de conciencia. Y estos fractales que nosotros tenemos son lo que comúnmente llamamos alma gemela, porque es de la misma alma, como de un mismo útero álmico, útero, ¿no? Por poner un término más coloquial, se va dividiendo. ¿Qué pasa? Que estas almas gemelas, que podemos tener un montón, no es una sola como este cuento de hadas que nos han contado y todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas no están encarnadas, que a veces están en otra parte del mundo, que a veces están en otros planos de dimensiones, ¿sí? Entonces, por ahí, de las almas de fractales que hay en mi alma originaria, son, no sé, 50, y 30 no están encarnadas, 10 están en este plano, en este mundo, y otras 10 están en otra dimensión. Entonces, a veces hay como estas comunicaciones que nosotros también le llamamos intuición, que es como una comunicación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, estos seres, guías, maestros, como queramos llamarlos, nos van acompañando, ¿sí? Nosotros al momento de encarnar, el alma determina un plan álmico. ¿Por qué? Y bueno, sí, bueno, pero porque es también importante toda esta cosa. Bueno, vamos con esto del plan álmico porque es parte de lo que el alma se propone y es la esencia original de lo que se vino a manifestar, ¿no? Entonces, nosotros planeamos toda nuestra vida, ¿sí? Planeamos toda nuestra vida. Ahora que en la ejecución se lleve el plan, a veces puede haber variaciones, ¿no? Eso pasa, pero en realidad es como que planea, y es a lo que nosotros llamamos el plan de Dios es perfecto, la inteligencia divina y un montón de cuestiones, ¿no? Que va tratando de seguir como este plan de alguna manera. Y los maestros y los guías nos van acompañando a que ese plan que nuestra alma se propuso se vaya efectivizando. Siempre igual respetando la prima del libre albedrío, es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Mis guías me pueden aconsejar, me pueden orientar y todo, pero si yo decido no hacerle caso, no darle pelota, chao, listo. El guía tiene que respetar eso. Hay excepciones en las cuales hay personas que vienen a un servicio muy grande, que tienen mucha responsabilidad, entonces, ¿qué pasa? Tu propia energía te empieza también a presionar a ir hacia cierto lado, ¿sí? Pero siempre prima el libre albedrío. Y ocurre que a veces podemos ir teniendo distintos guías. ¿Por qué? Porque ellos desde su experiencia también necesitan orientar distintas cosas. Nosotros tenemos distintos periodos en la vida, de distintas maneras, que acompañan a distintas personas, así como tenemos ciclos de aprendizaje, ciclos de vínculos. También a veces tenemos más guías, menos guías, se van desacoplando, acoplando. Y hay uno que está desde que entramos hasta que nos vamos del juego, que es el que nosotros solemos llamar el ángel de la guarda, ¿sí? Que es el que nos va acompañando siempre en todo momento y es como, bueno, el par que está del otro lado ahí a capa y escudo, y que seguramente muchas veces no le demos pelota. Yo a veces
también, o sea, me declaro culpable, somos todos humanos también, ¿no? Ellos ya igual saben esto, saben que de este tipo de condiciones que nosotros venimos a tener, y como su amor es incondicional y su compasión, entonces ellos saben, porque nosotros somos los que venimos a transitar esta experiencia, y ellos están al tanto. ¿Y cómo se comunican los guías con nosotros, no? Eh, Puede ser a través de lo que nosotros conocemos como intuición, ¿sí? Después las personas que tienen ciertas percepciones como clariolfato, clarividencia, clariaudiencia, etcétera, simplemente a través de señales. Puede ser que un día me bajó una información. Muchas veces uno dice, bueno, pero yo para esto necesito estar como meditando y todo esto. No, no hace falta, chicos. Es la típica que uno está lavando los platos y me cayó como este pensamiento, esta intuición, esta cosa de decir, che, pará, o me estoy bañando, o estoy en el baño jugando con el celular, ¿viste? Y te cae más información a veces haciéndolo más mundano, pero siempre por lo general es cuando uno está más relajado, más abierto, haciendo actividades que a uno le gusta. Después, obviamente, si tiene la capacidad de comunicarse, escucharlos, telepatía, a veces son simplemente señales, ¿no? Uno puede decir, un ejemplo muy típico es, bueno, no sé, yo por ejemplo, mi papá a mí, yo cuando era niño o niña, siempre me traía flores blancas a la casa y las ponía en el centro de mesa, ¿no? Entonces yo un día le pregunté algo a mi papá que ya no está más en este plano, y yo salgo y justo agarré por una calle donde no iba y veo que hay un muchacho vendiendo flores y justo veo un ramo de flores blancas, ¿viste? Y eso uno lo puede interpretar como una señal, digo, ah, sos vos, ¿viste? Como este tipo de cuestiones que están pasando todo el tiempo, porque claro, nosotros somos mitad acá y mitad allá, en realidad. Entonces hay un montón de cosas que, ¿qué pasa también? Que a veces las tenemos tan automatizadas que, por un lado, las tenemos tan automatizadas que uno dice, es mi mente, son mis pensamientos. O sea, es lo normal, porque si empiezo a razonar lógicamente y uno empieza a hacer como todo ahí, los numeritos y la pizarra, y bueno. Y después, por otro lado, está la cuestión esta de que de cómo también me comunico yo con mis guías, ¿no? Cómo les hablo. Bueno, de la misma manera, y la manera más fácil que hay de hablar con mis guías es charlando, hablando, hablando solo, haciendo una actividad que me guste. Si a mí, por ejemplo, me gusta, yo disfruto, no sé, salir a pasear mi perro a la plaza. Los momentos donde yo más conecto conmigo, como decíamos antes, donde más conecto con mi espiritualidad, es el mejor momento para estar hablando con mis maestros, con mis guías. Y también esto entender que está bueno porque nunca estamos solos. Y cuando nosotros, por ahí muchos de acá ya están en el proceso, pero los que no están y quieren como iniciar el proceso, a veces se habla como esto de que es como muy solitario o es como una cosa muy em, recalcitrante, ¿no? Porque a veces uno cuando entra en un proceso empieza a vibrar de otra manera, que un montón de personas y un montón de etapas ya las tiene que dejar atrás. Y en realidad no es que se queda solo, es que simplemente está purgando y después tenemos que darle lugar a que lleguen las cosas nuevas. A mí me gusta decir siempre que en realidad nunca estamos solos, que los amigos están en el camino y nos están esperando ahí, pero para encontrarlos tenemos que transitar el camino también de alguna manera, ¿no? Si yo me quedo siempre aferrado a la piedra y no avanzo, y bueno, puedo estar ahí todo el tiempo que pueda estar, y a veces es perder tiempo. Y es también como, bueno, esto, animarnos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al eje o al kit del taller, es decir, bueno, ¿cómo ser más espiritual y reconocerme, ¿no? De alguna manera. Entonces, si nos vamos remitiendo, como les comentaba, a todos estos conceptos que damos como para poner una base, están, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Dejar que se manifieste lo nuestro, empezar como a ir reconociendo estas estructuras que tenemos, a reconocer estos patrones, que a veces se los llama también, o estos impedimentos que dejan que se exprese lo que yo era, o cosas que teníamos muy reprimidas de alguna manera. Entonces, la base de esto es, vos ya sos un ser muy espiritual, tenés que reconocerlo, tenés que reconocerte a vos mismo. Y es como se dice, vos, hay una frase que me gusta mucho que es, vos no tenés que buscar el amor, si vos ya sos amor, tenés que encontrar cuáles son las barreras que te impiden reconocerlo, porque ya lo sos, ya lo tenés, ¿sí? Nadie te lo puede sacar, y no podés dejar de serlo tampoco, porque es parte de tu esencia. Después que vos no lo reconozcas ya es otra cosa, ¿sí? Pero
es esto, ir reconociendo y cómo ir rompiendo las barreras y yendo bueno, ¿quién soy yo? Ahora, si uno dice, bueno, ¿quién soy? Ahora, ¿qué pasa? Que a veces, ¿qué pasa? Que, ¿quién soy yo? ¿No? Como que uno dice, está bien, todo muy lindo, conecto conmigo mismo, y si no sé cómo, y si no sé qué, bueno, la idea también un poco del taller esto es proponer prácticas, ¿sí? Y herramientas que a ustedes les permitan reconocer esas estructuras, esos mandatos, esas barreras, que bueno, no dejen reconocer como esta maravilla que ustedes tienen dentro, que todos tenemos, ¿no? Y que este fragmento de Dios seamos y que esta energía que la estamos utilizando para mantener esos escudos como en alta y en alza y en guarda, los podamos usar, bueno, libero las manos y estas manos las empiezo a usar para crear, para disfrutar, para manifestar experiencias que a mí me lleven a vivir cosas lindas, que me gusten. Si a mí me gusta, no sé, en mi caso dar clases, bueno, manifestar esto de dar talleres, dar clases, si me gusta el ejercicio, bueno, ponerme en forma, o lo que sea que a ustedes les guste, porque cada fragmento, cada fractal es tan único e irrepetible, y de ahí también la maravilla y la riqueza de que nos podamos encontrar entre todos y compartir, porque algunos somos muy parecidos, pero todos somos únicos, ¿no? Entonces, también comprender un poco de esto que les decía antes, ¿no? Del plan álmico, decir, bueno, nosotros al momento de encarnar tenemos un propósito álmico, ¿sí? El alma dice, bueno, yo quiero hacer esto, esto, esto y experimentar esto, o comunalmente las almas de este plano o de este planeta o de la comunidad donde yo voy a estar necesitan tal servicio, tal proyecto, tal cosa. Entonces, bueno, es conectar con el propósito. Tenemos propósitos de servicio, ¿sí? Que son para colaborar con otros, y después tenemos los propósitos de aprendizaje, que son para ir puliendo nuestras experiencias, nuestra alma, nuestras cosas, nuestra sabiduría, conocimiento, conciencia, etcétera. También entender que esto es dinámico, que no es toda la vida igual. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, yo terminé el colegio y cuando terminé el colegio yo re sabía que quería ser profesor de química. Me termino la carrera con promedio de 9,5, soy ingenio, me paso 10 años dando clases en la facultad. Y después por ahí no siento el mismo llamado por lo mismo. Y eso está bien, y a veces uno entra en conflicto, ¿no? Porque uno dice tantos años y esto que tanto me gusta, y me sigue gustando. Pero por ahí mi proceso de dar clases y brindar esta herramienta ya terminó. Entonces, bueno, como permitirme, ¿no? Este proceso cíclico de dejar morir una etapa para que pueda renacer algo. Entonces también es reconocer, decir, bueno, no todo es permanente, o sea, la única constante es el cambio. Entonces también ser compasivos con nosotros, decir, bueno, si hay personas que dejar atrás, si hay etapas que dejar atrás, si hay cosas que me cuesta reconocer o me da miedo, ¿no? Porque salir de la zona de confort también eso es complicadísimo a veces. Decir, bueno, nada, ahí, lo dejo, o doy un pasito y me vuelvo para atrás, o me doy el salto al vacío, o busco con quién pueda colaborar conmigo para darme ese empujoncito, porque entre todos nos vamos ayudando, y siempre usar esto del corazón como brújula, ¿no? Como les comentaba antes, esta es la prima de todas, porque el corazón es el conector, eh, seguramente muchos sepan, los que no, bueno, lo que son los cuerpos inferiores que van de los chakras de abajo, que están más conectados con lo terrenal, con el bajo ego, con todo este tipo de cuestiones, y los de arriba están conectados más con la parte del espiritual, expresión, la percepción, etcétera, y es el corazón, el conector, el portal, el que une los dos mundos, el que une los dos lazos, y ese es el que realmente puede traducir y el que puede realmente marcar el camino. Entonces, anímense a usar ese corazón como brújula. Y si ustedes sienten que no pueden conectar con esa sensación, bueno, ahí ya tienen identificado un bloqueo, algo, y empezar a descubrir, bueno, ¿por qué me cuesta tanto conectar con las emociones? ¿Por qué me cuesta tanto hacerme caso a lo que me hace feliz? ¿Por qué yo sé que si esto me hace feliz no lo hago? ¿Por qué si sé que soy un excelente artista y todo el mundo me halaga y todo el mundo me dice, che, qué buenos cuadros haces, no hago mi propia exposición de arte, que es lo que siempre quise toda la vida? ¿Por qué me da miedo? Bueno, ¿por qué no sigo mi corazón? Entonces, empezar a determinar esto, ¿no? Y siempre con responsabilidad también, porque cuando empezamos a ver estas cosas, decimos, bueno, yo acá tengo toda esta mugre metida abajo de la alfombra, ¿no? Que está bien, no importa si la barrió mamá, papá, mi hermano, mi jefe, mi tía, las situaciones de porquería que tuve de infancia, ¿quién la puso ahí abajo? ¿Sí? Está. Entonces yo me tengo que hacer cargo de ir trabajando de a poquito esas cosas y decir, bueno, eh,
voy, bueno, escarbando ahí de a poquito, en tanto en cuanto yo pueda conectar con esas emociones, con ese dolor que tal vez me pueda causar, ¿sí? Pero transitar esta experiencia, permitir que nos entre, que pase por el corazón y que realmente después se expida hacia el universo y devolver y que eso pueda empezar a fluir de manera natural. A veces más, a veces menos, después cuesta, es hasta que uno va dando también el empujón. Pero esas son cosas como muy importantes para ir conectando con esta parte de la espiritualidad que comentábamos, ¿no? Perdón, interrumpo solo esta parte y me dice ahí Erika Vera, ¿puedo hablar con mis guías en voz alta o puedo hablar con el pensamiento? De las dos maneras, Erika, lo importante es que vos generes como esta intención y esta conexión, ¿no? De intencionando, decir, bueno, quiero hablar con mis guías, simplemente eso, intenciono, no importa si no sé el nombre, no importa si no sé quiénes son, no importa, quiero hablar con mis guías de luz, punto, ¿sí? Y conecto, y ahí ustedes van a sentirlo porque se siente, porque es algo que a veces uno no se puede explicar, pero está. Después, bueno, en base a todo esto que les comentaba, ahí lo que siempre hay también son recomendaciones, ya desde un poco más de lo que puede percibir la mente, que son para, bueno, tenemos que cuidar todos los cuerpos, ¿sí? No porque ser espiritual, todo, y que porque el cuerpo físico después se vaya a descomponer y lo que sea, no lo voy a cuidar, porque hay que cuidarlo, ¿no? Y porque también es parte de nuestra salud y es parte de cómo nosotros experimentamos. Si mi cuerpo está insalubre, mis experiencias van a ser de alguna manera más limitadas. Entonces, ¿cómo cuidamos? Bueno, el cuerpo físico, alimentación saludable, ejercicio, ejercicios de respiración, exposición al sol, todo esto que más o menos un poco ya sabemos, ¿no? Mental y emocionalmente podemos siempre trabajar en la presencia. La presencia es una de los ejes más importantes de todos los pilares, porque lo único que hay es el presente, ¿sí? Lo único que hay es el presente. Si yo no estoy acá, no estoy. No es que estoy en otro lado, no estoy. Y punto, o estoy o no estoy. Entonces, la presencia para poder experimentar, para poder conectar, porque si yo tengo mi mente en el pasado, ¿sí? Con situaciones que han pasado, con demasiados apegos, o en el futuro, con ansiedades y un montón de cosas, no me permito disfrutar, no puedo, no le doy espacio porque esa energía está desviándose hacia otro lado que no me permite ser utilizada en el presente, que es lo más importante, ¿no? Después, terapia psicológica. A ver, esto es fundamental también. No importa, por más coach, gurú, iluminado, Buda que seas, el 95% de las personas o más que estamos encarnadas y más de las generaciones que venimos, ¿sí? Hay que hacer terapia. Esto es súper sano y por más que yo sea maestro de registros akáshicos, de Reiki, de lo que sea, hago terapia, ¿sí? Hay que cuidar también la mente de un montón de maneras. No, a veces no alcanza con hacer la mejor sesión de Kundalini o la mejor sesión de respiración holotrópica. A veces hay cosas que hay que buscar herramientas para ponerlas en palabra de otra manera y poder ordenarlo, ¿sí? Gestión emocional muy importante, expresión del ser y no reprimir. Esto implica no solamente lo que yo expreso y lo que yo digo, ¿no? Si a mí me gusta vestirme con colores flúor porque me hace sentir vivo y me hace sentir, y a mí me da vergüenza porque a la vuelta uno en la calle me gritó que yo era un payaso, bueno, me reprimí, ¿no? O sea, si me gusta a mí, lo hago yo, punto. Si a vos no te gusta, el problema lo tenés vos, porque no es que yo estoy yendo a generar un perjuicio, ¿no? O expresando algo que tal vez pueda lastimar al otro. Obviamente que eso siempre, como comentaba, ¿no? No por el hecho de expresar y no reprimir, vamos a ser irrespetuosos o desconsiderados de la manera que nosotros transmitimos las cosas. Sí, Maca, después yo les voy a pasar, eso me olvidé de hacerlo al principio. Yo después les voy a pasar un manual que tiene absolutamente todo lo que charlamos y tiene un poquito más de explicación también, ¿sí? Tiene anotados también todos los nombres de las terapias que yo ahora le voy a dar, que ahora les voy a comentar un poquito de eso también. Después, mental y emocionalmente, la congruencia es fundamental también. Si yo pienso una cosa, digo una y hago otra, estoy al horno. ¿Por qué? Porque mi energía está como, ¿y a dónde voy? Que pará, o sea, mi cuerpo etérico, mi doble etérico, cuando tiene que actuar en manifestación, un montón de otras cosas, pero pará, está yendo para acá, entonces empieza a ser como tú una cosa deforme la energía que no sabe para dónde ir, dispara, entonces ahí uno tiene como picos de ansiedad, picos de estrés, de un montón de cosas. ¿Qué significa esto? Que si yo pienso que, por ejemplo, algo es malo para mí y lo sigo haciendo y eligiendo, bueno, después a bancársela, ¿no?
Entonces, esos son todos tipos de cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. La congruencia es muy sano, muy sano. Uno parece ser, "Bueno, Matías, eso es obvio". Bueno, pero también a veces tomémonos el análisis y decir, che, ¿cuántas cosas hay que no me gustan y sigo haciendo? ¿O cuántas cosas hay que me gustaría hacer y digo que me encantaría hacer y no las hago? Ay, no, pero estoy viejo, no, pero me duele la rodilla, no, pero no tengo tiempo, no, pero todos tenemos 24 horas, ¿sí? Y hay veces que metiéndole media hora al celular decimos, nada, le metí media hora al celular, ¿viste? Y bueno, pero podrías haber hecho otra cosa que te gustaba más. Entonces, eh, esa media hora la tuviste. Elegiste gastarla en otra cosa. Elegiste gastarla en otra cosa, ¿sí? Obviamente que hay situaciones donde si tenemos hijos, familia, una casa que cuidar, todo es entendible y ahí viene un poquito de conectar esto con la autocompasión que yo les mencionaba antes. Pero seamos congruentes, ¿sí? Ahí Jessica pone, cuestan los desapegos, porque creo que eso es un punto importante que nos traba el crecimiento, el aferrarse a pegarse a las malas compañías y lo material. Totalmente, Jessica, totalmente. Estoy completamente de acuerdo con vos y son una de las cosas que yo en lo personal creo que entender también de dónde venimos, cuál es esta fuente y entender que hay como más vida, ¿no? Más allá de esta muerte, nos permite poder decir, bueno, por ahí yo en esta vida quiero hacer un montón de cosas y siento que no llego, entonces eso me da miedo y me pone en ansiedad y digo, bueno, tal vez en otra vida las hice, ¿quién te dice? Y me quedó el recuerdo que esas cosas me gustaban y por ahí eso los quiero hacer ahora. Eso puede pasar también a veces. O decir, bueno, tal vez en otra vida será, ¿sí? Pero yo vengo a venir a cumplir lo que tengo que cumplir. Obviamente dándome los gustos que pueda y que llegue, ¿no? También porque eso está perfecto, para eso está el libre albedrío. La vida no es solamente para experimentar, es para disfrutarla, ¿sí? O sea, el eje del quid de toda la espiritualidad es de disfrutar, porque solamente en disfrute yo puedo estar conectado con mi propia esencia. Si yo no disfruto, no puedo estar conectado, ¿sí? No puedo estar activo en mi propia energía. Y también entender esto de que, bueno, que no somos el cuerpo material, un montón de cosas, desapego, y entender también que cuando nosotros estamos en congruencia y en afinidad, y en lo que, esto es lo que se llama el Dharma, ¿sí? Que el Dharma no es lo contrario al karma, el Dharma es cuando yo estoy alineado con mi propósito, estoy en congruencia, actúo, pienso, y mi energía va todo encaminada, el camino se empieza a hacer solo. Es como, yo no se los puedo explicar tanto porque es algo que tienen que experimentar, pero es como decir, bueno, me voy de viaje y no sé a dónde voy a ir y después terminé teniendo las mejores vacaciones de mi vida. Bueno, es como dejar que confío, pero para confiar también tengo que estar actuando en base a lo que siento, ¿no? En base al corazón, porque ese no te va a fallar. No te va a fallar, no te falla, ¿sí? La mente te puede fallar, el corazón no. No, es que bueno, obviamente podemos ahí discrepar, ¿no, Maca? Es que uno puede tener karma positivo inclusive, ¿sí? Y ser deudor de ciertas acciones. El Dharma es cuando, o por lo menos a la manera de entenderlo, obviamente cada uno tómelo o no. A mi manera de entender el Dharma es cuando nosotros estamos alineados con el propósito y con nuestra espiritualidad y con nuestra experiencia de vida, ¿sí? Estamos alineados con lo que somos. Después, bueno, en cuanto a lo que son prácticas energéticamente, limpiezas, ahumos, baños, eso en sí no es tanto el hecho de hacerlo, el ritual, sino que eso nos conecta con una intención y nos conecta con una dirección de energía y nos conecta con una presencia. Entonces, si yo a veces me doy cierto baño de descarga y después me noto más ligero, bueno, entonces ahí puedo estar generando una conciencia de cómo me sentía antes y cómo me siento ahora, ¿no? Estar en conexión con nuestros guías y con nuestra intuición siempre es una de las mejores prácticas. Ser responsables con las prácticas que realizamos. Esto a nivel energético es muy importante porque hay gente que ritual que ve en Instagram, ritual que ve en YouTube, va a comprar velita, va a comprar esto, hace todo esto, la abundancia y manifestá el amor de tu vida en 7 días y manifestá el multimillonario y los 7 pasos para conseguir tu terreno en las Islas Bahamas y uno después termina entrando en una cosa que dice, che, pará, hay que energías que acá estoy moviendo que ¿qué pasa? Que toda la base de la magia, nosotros tenemos dos tipos de magia, la magia ritual y la magia continua. La magia continua es lo que nosotros vamos pensando, ¿sí? Que se arman las formas pensamiento y es lo que nuestra energía, lo que nuestro doble etérico va.
Y es lo que llamamos también manifestación, o cuando una persona te tira mala onda, buena onda, eso es la magia continua que te está tirando mala onda, así, ese tipo de cuestiones. Y la magia ritual es cuando yo ritualizo a través de un proceso mecánico, como puede ser prender una vela, prender un sahumo, etcétera, ¿no? Hay ciertas, bueno, dentro de la magia continua, tener cuidado. A veces yo estoy muy enojado con una persona y la termino tirando una mala onda que digo, che, pará, esto no estaba bueno. Está bien que yo esté enojado, estas cosas, pero mis emociones las tengo que gestionar yo, no puedo tirarle toda la porquería a la otra persona. Y la magia ritual, a veces ver cómo estamos, de dónde viene la práctica, si es de luz, si no, y cómo estamos vibrando nosotros también. Por poner un ejemplo, yo tengo una alumna de registros akáshicos que tiene un power terrible, tiene mucha conexión. Pero ¿qué pasa? Le llama mucho la brujería en el buen sentido, ¿no? De hacer un montón de rituales y está todo el tiempo, cosa que ve, cosa que prueba. Porque le gusta experimentarlo. Y yo lo que decía es, mirá, está perfecto que vos lo pruebes. Lo que tus guías te recomiendan, por ejemplo, es que vos, primero, te equilibres. Sí, estés en una vibra alta. ¿Por qué? Porque si vos hay algo de ese ritual que fallás, que no estás, que lo que sea, vas a estar vibrando en una densidad en la cual se te pueden acoplar otras energías que no está bueno. Entonces, primero acomodate vos y después probá en conciencia las cosas que quieras hacer, ¿sí? O simplemente cuando vos veas algo decís, che, esto me llama la atención, ¿será o no será? Vuelvo a lo mismo, el corazón, ¿esto me va bien? O pido una señal a mis guías a ver si esto me va a servir o no me va a servir. Y les va a llegar, ¿sí? Pero bueno, si después nos mandamos una macana, ser responsables y decir, che, bueno, pará, por ahí puedo empezar a hacer un poquito menos de cosas, ¿no? O buscar a alguien que me pueda orientar, que ya tenga la experiencia. Y siempre les recomiendo que busquen, cuando busquen a alguien para orientarse, que no se determinen, esto por favor chicos, ni con la cantidad de seguidores que tengan, ni con cómo hablan, ni que la trayectoria de años, es la vibra de la persona. Si la persona te transmite paz, si la persona te transmite amor, va por ahí. ¿Sí? Si hay algo tuyo que en el corazón genera rechazo, listo, gracias, y el próximo o será otro, ¿sí? Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque hay gente que sabe mucho, pero no acciona bien, hay gente que acciona bien y no sabe mucho, lo hace de manera intuitiva, eso, bueno, te lo va dando la experiencia, de alguna manera, un poco las cosas, ¿no? Contacto con la naturaleza, esto también súper básico, técnicas de grounding, que es estar en contacto con la tierra, ¿sí? Con la naturaleza, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro cuerpo químico, es parte de lo que somos, y la madre tierra tiene un alma, tiene energía, tiene chakras, tiene kundalini, tiene todo, tiene un gran alma, y nos sostiene, y estamos conectados, y somos parte de eso también, ¿sí? Y es buenísimo estar en contacto con eso. Después, bueno, todo lo que son terapias alternativas, sí, que ahora vamos a ver un poquito en el próximo apartado, y no habitar con espacios o personas que nos hagan sentir mal. Eso desde ya, ¿no? Hay situaciones donde es inevitable que, bueno, trabajo, si vivo, no, por ahí no me puedo mudar, bueno, después hay técnicas para uno poder ir amenizando las situaciones. Pero si yo me junto con mis amigas que son de hace 10 años y de hace un año yo siento que no calzo más con ellas y se la pasan hablando mal del otro, o acá, o me critican, o yo tengo un complejo con mi cuerpo, me dicen, ay, estás más gordita, ¿no? Y esa amiga sabe que a mí me hace sentir mal eso, entonces, bueno, hay con gente con la que no me tengo que juntar, ya está, me está haciendo sentir mal. O voy a un espacio donde cada vez que voy me duele la cabeza, me siento pesado, o voy a la casa de un familiar que digo, no, bueno, pero es el cumpleaños, tenés que ir. Mirá, mandarle mi feliz cumpleaños, pero no. Sí, entonces es un poquito esto de la responsabilidad también para cuidarnos energéticamente. Yuri López me pregunta, ¿has oído de la ley de intención? Creo que me complico mucho con ese tema porque me pregunto si es una intención profunda o solo desde mi ego. Bueno, para eso es, a ver, la respuesta corta es, fíjate qué intenciona tu corazón. No me voy a extender mucho en la respuesta para no desvirtuar un poquito la temática del taller, pero siempre que nosotros intencionemos y manifestemos, lo tenemos que hacer desde el sentir. ¿Sí? Esto es un brujitip rápido. Si, por ejemplo, yo quiero intencionar sobre no sé, un trabajo, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, no es que me imagino estando en el trabajo y ahí cómo sería, no es, yo me siento, me imagino cómo sería sentir estar saludando a mis compañeros, cómo sería sentir cuando estoy recibiendo mi recibo de sueldo y que ese dinero me permite actuar en ciertas cosas, siempre conectar desde esta emoción, ¿no? Y desde el sentir real. Ahora,
en este ejemplo, cada en particular es, lo que yo quiero es otro trabajo o lo que yo quiero es tener libertad económica porque lo que realmente quiero es tener tiempo disponible para hacer cosas que me gustan. Entonces, si yo empiezo a intencionar trabajo cuando realmente lo que quiero es lo otro, probablemente esto no se me dé, porque tengo que llegar a comprender esto primero. Y eso también es muy importante cuando uno habla de manifestación, intención, ¿sí? De ver qué quiere. Lo mismo que cuando, no, yo quiero un montón de plata para irme de vacaciones allá. Bueno, entonces lo que querés es irte de vacaciones y poder viajar, no querés plata. Entonces, ojo con eso, porque a veces la energía después te puede llegar un montón de plata y no tenés tiempo para viajar, no tenés salud, no tenés un montón de cosas, y la plata, donde no da el sol, ¿sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Que también, bueno, es parte de la ley de atracción. La ley de atracción también es como, bueno, esto de manifestar y estar como continuamente, somos, atraemos lo que vibramos, atraemos lo que sentimos, lo que somos, ¿no? Si Maca pone, si le deseaste el mal a una persona, ocurre el efecto boomerang y te vuelve el universo el doble o el triple. Haz el bien sin mirar a quién. Tal cual. Igual hay algunas salvedades ahí, Maca, que no voy a entrar mucho en detalle, pero como que, si bien el karma es acción y reacción, hay cosas que no son tan así. Pero bueno, uno tiene que entrar ahí ya en tener un poco más de conceptos profundos de libre albedrío y todo. Esto por ahí lo explico más en otros casos y después pueda meditar algún tallercito, alguna otra cosita específicamente sobre el karma. Pero en líneas generales sí.